Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En vídeos anteriores ya hemos visto el concepto de mol y hemos establecido relaciones interesantes entre un mol de sustancia, el número de partículas que contiene y también entre un mol de sustancia y su masa molar. Pues bien, además hemos hecho ejercicios prácticos sobre conversión de moles de moléculas a moléculas o de moles de átomos a átomos, etc. Y en este vídeo vamos a seguir practicando todo esto. Concretamente, vamos a pasar de moléculas a gramos y viceversa. Y me voy a centrar en una sustancia como el agua. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like, os podéis suscribir y podéis compartir el vídeo. Empezamos. Mirad, este es el problema que me proponen. Me dicen que ¿cuántas moléculas hay en 20 gramos de agua? Primero, vamos a explicar qué es esto de moléculas, moles, etc. Os recuerdo que el mol es la unidad fundamental en el sistema internacional para la magnitud cantidad de sustancia. Y es que las sustancias están compuestas por partículas. Por eso necesito una magnitud como la cantidad de sustancia, que es diferente de la magnitud fundamental masa. Ya os digo, un concepto es la cantidad de sustancia y otro distinto la masa. ¿Cuál es la unidad para la cantidad de sustancia? Pues es el mol. ¿Y cuál es la unidad para la magnitud masa? El kilogramo. Son conceptos distintos pero están relacionadas. A mayor cantidad de partículas, pues está claro que va a haber mayor masa. Y a menor cantidad de partículas en la sustancia, pues va a haber menor masa. Bien, una vez dicho esto, ¿qué es esto de mol? Es verdad que es la unidad fundamental en el sistema internacional para la magnitud cantidad de sustancia, pero ¿a qué hace referencia? Bueno, pues tengo que reunir exactamente este número de partículas para tener un mol, es decir, 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Mirad, lo vais a ver claramente con estos cuadros que tengo escrito en la pizarra. Y es que a la hora de abordar un problema como estos de conversión de moles a moléculas, o de átomos a moléculas, etc., lo que tenéis que hacer es escribir toda la información que sabéis. Me refiero, por un lado sabéis que un mol de sustancia, en este caso estamos hablando del agua, entonces diríamos un mol de moléculas de agua, porque el agua es una sustancia molecular y está formada por muchas moléculas. Esto ya lo expliqué en otros vídeos. Mirad, el agua en sí, si vemos su fórmula, está formada por símbolos de elementos químicos que son no metales. ¿Qué implica esto? Que están unidos mediante enlace covalente, compartiendo electrones, el oxígeno y el hidrógeno. Y esto habla de que tenemos una molécula. Es decir, cuando podemos ver en la fórmula símbolos de elementos no metálicos, pues hablo de moléculas. Y entonces el agua en sí, me refiero a una simple gota de agua, está formada por millones y millones de moléculas, unidas por fuerzas entre ellas, que se llaman fuerzas intermoleculares, que son más débiles que las que ocurren dentro de la molécula, que aquí estamos hablando de enlaces covalentes. Pues bien, ya sabemos que el agua es una sustancia molecular formada por muchísimas moléculas. Por tanto, por eso digo, un mol de moléculas, porque está formada por muchas moléculas. Pues un mol de moléculas es igual a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Esto es igual que una docena de huevos es igual a 12 huevos. Aquí no estoy hablando de huevos, estoy hablando de moléculas. Y además no estoy hablando de una docena, estoy hablando de un mol. Por tanto, un mol de moléculas de agua es igual a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua, porque esto es lo que implica un mol. Y además, si pongo todas estas moléculas en una balanza, pues ¿qué ocurriría? Pues que ya tengo una masa considerable. Una sola de estas moléculas, pues casi no me va a apreciar masa en la balanza. Es decir, sería una masa muy pequeñita, 0,0000000, y no se apreciaría. Pero, en cambio, si reúno tantas, mirad, 10 elevado a 23, es que es del orden de 10 elevado a 23, pues entonces tendría una masa que ya la podría ver en la balanza. ¿Y cómo calculo este número 18? Bueno, pues sabiendo que una molécula de agua que tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, entonces multiplico el número de átomos de la molécula por la masa atómica relativa de este elemento químico, y lo mismo con el oxígeno, multiplico el número de átomos de oxígeno que hay en la molécula por la masa atómica relativa, digo atómica porque ahora estoy hablando de átomos, fijaros, relativa de o sea, del oxígeno. Y luego las sumo y me da 18. Esto lo he hecho en otros vídeos, así que repasadlo. Bien, me da 18, pero le pongo gramos porque estoy hablando de un conjunto muy grande de moléculas. Dicho esto, vamos a abordar el ejercicio. Me pregunta, ¿cuántas moléculas? Entonces subrayo lo que me preguntan en rojo. Entonces subrayo moléculas en rojo. Hay en 20 gramos de agua. Esto lo voy a subrayar en verde porque es el dato que me proporciona el problema.
Entonces, si os fijáis, yo tengo que relacionar moléculas con gramos. Entonces, para ello, me voy al cuadro naranja, y veo dónde está la palabra molécula. Bueno, la palabra molécula aparece aquí y aquí, pero aquí aparece mol de molécula. Entonces, esto no me vale. Me voy a donde pone molécula solo. Moléculas con gramos, fijaros, gramos. Entonces voy a utilizar estas dos partes del cuadro. Son las que voy a relacionar mediante el factor de conversión. Entonces yo parto de mi dato, de 20 gramos de agua, y luego voy a utilizar estas dos relaciones del cuadro. Vamos a ello. Mirad, parto de 20 gramos de agua. Entonces, escribo una raya de fracción y abajo ya sabéis que tengo que poner las mismas unidades. Gramos de agua. ¿Y arriba qué pongo? Pues me voy al cuadro, ¿no? Y ya sabéis que tengo que relacionar moléculas con gramos. Entonces digo, vale, moléculas aparece aquí. Pues yo sé que 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas implica que tienen una masa de 18 gramos. Entonces digo, aquí 18 y aquí tengo que poner todas estas moléculas. Y ya está. Ahora alargaría la raya. ¿Y qué ocurre? Que se van las unidades. Mirad, los gramos de agua que están en el numerador con los gramos de agua que están en el denominador. Entonces se van. Y ahora solo tengo que operar, es decir, multiplicar 20 por 6,022 por 10 elevado a 23. Entonces hago esta operación. Pues vamos a hacerlo. Y obtengo en el numerador 1,2 por 10 elevado a 25 y en el denominador 18. Y esto me da 6,7 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Pues bien, ahora vamos a hacer el ejercicio inverso, es decir, voy a partir de una serie de moléculas de agua y tengo que ver cuál es su masa. Vamos a ello. Mirad, en esta ocasión me preguntan, ¿cuál es la masa de 7,25 por 10 elevado a 24 moléculas de agua? Entonces, ¿qué me están preguntando? Pues me están preguntando que calcule la masa en gramos. A ver, la masa se mide en el sistema internacional en kilogramos, pero en este tipo de problemas vamos a expresarla en gramos, porque así se suele hacer. Bien, entonces me preguntan que cuál es la masa de 7,25 por 10 elevado a 24 moléculas de agua, que lo subrayo en verde. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues lo primero de todo, escribir estos cuadros, que ya los tengo escritos del ejercicio anterior, y ahora parto siempre, ya sabéis, del dato que me da el problema para aplicar el factor de conversión correspondiente. Entonces pondría 7,25 por 10 elevado a 24 moléculas de agua. Bien, a continuación pongo el factor de conversión correspondiente. ¿Y qué tengo que relacionar? La masa en gramos con las moléculas de agua. Entonces me voy al cuadro naranja. Mirad, ¿dónde aparece la masa en gramos? Aquí, aquí. Entonces tengo que relacionar esta parte del cuadro con esta parte del cuadro otra vez, como antes. Ya sabéis que a la hora de aplicar factores de conversión, abajo, aquí, en el factor de conversión, tiene que aparecer las mismas unidades que aquí. Entonces, si aquí aparecen moléculas de agua, pues tengo que poner aquí moléculas de agua. Y como tengo que relacionar moléculas de agua con los gramos, yo sé que todas estas moléculas van a tener una masa de 18 gramos. Entonces escribo aquí todas estas moléculas, que tienen una masa de 18 gramos. ¿Ahora qué hago? Bueno, pues alargo la raya y yo sé que se van a ir las moléculas de agua con las moléculas de agua, porque ya sabéis que uno está arriba en el numerador y el otro está abajo en el denominador. Entonces se van. Y ahora solo tengo que operar, es decir, multiplicar 7,25 por 10 elevado a 24 que está en el numerador por 18 y dividirlo entre 6,022 por 10 elevado a 23. Pues hago esta operación. Y en el numerador me queda 1,31 por 10 elevado a 26 y en el denominador 6,022 por 10 elevado a 23. Y esto me da
216,7 gramos de agua. Como veis, es muy importante que escribáis en la pizarra toda la información que conocéis sobre la sustancia, ya os digo, del agua, a la hora de abordar el problema. Espero que hayáis entendido todo lo que os he explicado. Por supuesto que si tenéis dudas podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!